Antes de que las papas conquistaran Europa, las personas tenían muchos otros cultivos extraordinarios en los que podían confiar. Estos alimentos perdidos sobrevivían a inviernos brutales, crecían en suelos pobres y mantenían a la gente medieval, bien alimentada y fuerte, pero con el tiempo fueron olvidados. ¿Quieres saber qué superalimentos medievales podrían ser incluso mejores que las papas? Si revisas un libro de cocina medieval, encontrarás una estrella sorprendente, la humilde chiribía. Antes de que las papas cruzaran el Atlántico en siglo XVI, las chiribías dominaron las mesas europeas durante siglos. Estas verduras pálidas con apariencia de zanahoria estaban absolutamente en todas partes en las cocinas medievales. Eran básicamente el equivalente medieval de las papas fritas, excepto que nadie preguntaba, ¿te gustaría una chiribía con eso? En la taberna local. Los agricultores medievales cultivaban chiribías por carretadas por una buena razón. A diferencia de las verduras modernas que necesitan condiciones perfectas, las chiribías prosperaban en el duro clima europeo. Sobrevivían a inviernos helados que matarían a la mayoría de los cultivos, volviéndose más dulces después de que las heladas las golpearan. Son el único alimento en la historia que mejora cuando te olvidas de él, a diferencia de ese guiso sobrante que se convierte en un experimento científico en el fondo de tu refrigerador. El valor nutricional hacía que las chiribías fueran invaluables durante los inviernos duros. Una chiribía mediana contiene aproximadamente 100 calorías y está repleta de fibra, vitamina C y potasio. Para los campesinos medievales que típicamente consumían entre 2.000 y 3.000 calorías diarias, muchas del pan, las chiribías, proporcionaban nutrientes esenciales cuando la comida fresca escaseaba. En inviernos particularmente duros, las chiribías podían representar casi un tercio de la dieta de un campesino. Lo que hacía verdaderamente especiales a las chiribías era su versatilidad. Los cocineros medievales las machacaban como hacemos. Nosotros con las papas, las asaban junto con carnes y las agregaban a guisos para dar espesor y sabor. Las chiribías eran tan naturalmente dulces que aparecían regularmente en postres medievales. Si un chef medieval que viajara en el tiempo viera nuestros supermercados con pasillos de azúcar barata, se desmayaría más rápido que un caballero, con armadura completa en un día de verano. Aún más impresionante era cómo las chiribías crecían en suelos terribles. Las técnicas de cultivo medievales no eran exactamente avanzadas y los campos a menudo estaban agotados de nutrientes. Mientras otros cultivos fallaban, las chiribías empujaban sus largas raíces pivotantes profundamente en el suelo, encontrando nutrientes donde otras plantas no podían alcanzar. Las chiribías eran básicamente los sobresalientes del mundo vegetal, prosperando en tierra tan mala que otras verduras habrían presentado una queja con la administración medieval. Las chiribías eran tan importantes que aparecen en los registros de impuestos medievales. En muchas regiones, los agricultores pagaban una porción de su cosecha de chiribías como impuesto a los señores o la iglesia. Nada dice verdura importante, como el gobierno queriendo una parte de tus ganancias de cultivos de raíz. Los monasterios mantenían enormes campos de chiribías para alimentar a los pobres durante el invierno. Los monjes básicamente dirigían bancos de alimentos medievales, excepto que en lugar de productos enlatados, obtenías un saco de chiribías y un panfleto sobre evitar el pecado. La capacidad de almacenamiento de las chiribías era otro punto, de venta medieval. Podían dejarse en el suelo todo el invierno, proporcionando una fuente de alimento lista cuando se necesitara. Alternativamente, podían almacenarse en lugares frescos y secos durante meses, crucial antes de que existiera la refrigeración. Para las familias medievales, tener una reserva de chiribías significaba sobrevivir a través de los meses hambrientos del final del invierno, cuando las reservas de comida se agotaban. Entonces, ¿qué pasó cuando llegaron las papas de las Américas? Ofrecían mayores rendimientos y eran ligeramente más fáciles de almacenar a largo plazo. En pocas generaciones, la chiribía pasó de héroe de la cena a verdura olvidada.
La chiribía esencialmente fue fantasmizada vegetalmente por los agricultores europeos después de una relación de 1000 años. Hablando de drama agrícola. Las chiribías mantuvieron viva a la gente común a través de los inviernos más duros, cuando otros alimentos se agotaban. Los agricultores medievales no tenían tiempo para preparaciones complicadas de verduras. Tenían fosos que cavar y plagas que evitar. La personalidad sin drama de la chiribía la convertía en la comida rápida, medieval perfecta. Tal vez deberíamos echar otro vistazo a lo que mantuvo alimentados a nuestros ancestros mucho antes de que las papas llegaran a las costas europeas. El trigo Emmer fue uno de los primeros cultivos que los humanos domesticaron, datando de aproximadamente 10.000 años atrás. Para los tiempos medievales, ya había estado alimentando civilizaciones durante milenios. Los agricultores medievales no solo cultivaban cosechas, estaban continuando una tradición agrícola más antigua que la mayoría. De los castillos, catedrales y árboles genealógicos reales combinados. Lo que hacía especial al trigo Emmer era su increíble resistencia. Prosperaba en suelos pobres y rocosos, que harían fallar a las variedades modernas de trigo. A pesar de los arados de madera que apenas arañaban la superficie de la tierra y campos que rara vez recibían fertilización adecuada, el trigo Emmer producía cosechas confiables año tras año. El perfil nutricional del Emmer era impresionante. Contiene aproximadamente 30% más proteína que el trigo común, además de niveles más altos de minerales como zinc, hierro y magnesio. El pan medieval hecho de trigo Emmer era denso, pesado y a menudo de color oscuro. Si dejaras caer una hogaza de trigo Emmer medieval en tu pie, tendrías una emergencia médica medieval en tus manos. Este pan abundante era la base de la dieta medieval, representando hasta el 70% de las calorías diarias de la persona promedio. El trigo Emmer no era solo importante, era vital lo suficiente para iniciar disturbios cuando las cosechas fallaban. Los registros históricos documentan disturbios de pan estallando cuando los suministros de grano se agotaban o los precios subían demasiado. La gente medieval se tomaba muy en serio sus carbohidratos. Las escaseces de pan causaban más agitación social que una interrupción moderna de Internet. El grano era tan valioso que a menudo se usaba como moneda. Los campesinos frecuentemente pagaban sus impuestos a los señores en medidas de grano en lugar de monedas. Muchos monasterios y castillos mantenían almacenes de grano lo suficientemente vastos para alimentar a cientos de personas durante meses. Entonces, ¿por qué desapareció el Emmer? Comenzando en el período medieval tardío, el trigo común gradualmente reemplazó al Emmer porque era más fácil de procesar. El Emmer tiene una cáscara dura que se adhiere firmemente al grano, requiriendo pasos adicionales de procesamiento para remover. Mientras la agricultura medieval se industrializaba lentamente, el Emmer cayó en desgracia, a pesar de sus ventajas nutricionales y de resistencia. El pan medieval hecho de Emmer tenía un sabor complejo y con nuez que muchos historiadores de Nartois alimentos consideran superior al pan de trigo moderno. El pan moderno parecería sospechosamente suave y soso para un campesino medieval. Probablemente asumirían que estás tratando de hacer pasar pastel como pan. El trigo Emmer proporcionaba el sustento diario que impulsaba todo, desde la construcción de catedrales hasta arar campos. El pan denso y rico en proteínas daba a los trabajadores medievales la energía para construir las estructuras masivas que aún admiramos hoy. Pero el pan solo no era suficiente para construir esos castillos y catedrales imponentes. Los trabajadores medievales necesitaban algo más. Pregunta a un agricultor medieval qué mantenía a los trabajadores lo suficientemente fuertes para construir castillos, y podrían señalar a una planta humilde con hojas anchas y vainas rechonchas, creciendo en filas ordenadas cerca de su cabaña. Las habas, también llamadas habas anchas, eran la fuente primaria de proteína de la Europa medieval, mucho antes de que la producción moderna de carne se volviera común.
Estas legumbres modestas impulsaron los músculos que construyeron catedrales, castillos y reinos enteros. A diferencia de las especias exóticas o vinos finos, las habas no eran solo para los ricos. Aparecían en mesas desde las chozas más pobres de campesinos hasta los salones de banquetes reales. Las excavaciones arqueológicas en sitios medievales consistentemente encuentran restos de habas en letrinas y pozos de basura de todas las clases sociales. La haba era básicamente el gran igualador social de la Edad Media, el único alimento que tanto reyes como campesinos tenían que expulsar. Eventualmente, las habas se ganaron su lugar en la agricultura medieval a través de pura eficiencia. Producen más proteína por acre que casi cualquier otro cultivo disponible en ese tiempo. Un solo acre de habas podía rendir hasta 1.500 libras de habas secas, proporcionando aproximadamente 500 libras de proteína completa, suficiente para suministrar a aproximadamente 20 personas con sus necesidades anuales de proteína. Para comparación, criar suficiente ganado para producir la misma cantidad de proteína requeriría cerca de 15 acres de tierra de pastoreo. El cultivo de habas también mejoraba el suelo en lugar de agotarlo. Como otras legumbres, las habas tienen una relación especial con bacterias que viven en nódulos en sus raíces. Estas bacterias capturan nitrógeno del aire y lo convierten a una forma que las plantas pueden usar, esencialmente actuando como fábricas de fertilizante viviente. Los agricultores medievales no entendían la ciencia, pero observaban que los cultivos plantados después de las habas a menudo crecían mejor. Muchos manuales de cultivo del período recomendaban rotar campos entre granos y habas para mantener la salud del suelo. Las habas eran tan esenciales para la seguridad alimentaria que aparecían en códigos legales medievales. En partes de Inglaterra, las ordenanzas locales requerían que cada hogar con jardín dedicara una porción a cultivar habas. Los registros monásticos franceses muestran que las semillas de habas se distribuían a agricultores campesinos como una forma de caridad durante tiempos de escasez. Ser forzado a cultivar habas por ley suena como una forma medieval de castigo, pero en realidad era más cercano a un seguro de salud mandatorio por el gobierno. El perfil nutricional de las habas las hacía ideales para la dieta medieval. Contienen aproximadamente 26% de proteína por peso cuando están secas, junto con altos niveles de fibra, vitaminas B y minerales como hierro, manganeso y cobre. Solo una taza de habas cocidas proporciona casi la mitad de las necesidades diarias de proteína para un adulto. Para la gente medieval, que no podía permitirse carne regularmente, las habas eran a menudo la diferencia entre nutrición adecuada y malnutrición. ¿Cómo preparaban los cocineros medievales las habas? Casi de todas las formas imaginables. Cuando estaban jóvenes y tiernas, las vainas enteras podían comerse frescas. Más comúnmente, las habas secas se remojaban durante la noche. Luego se hervían y se agregaban a sopas, guisos y gachas. Los hogares más ricos podrían sazonarlas con especias importadas caras, mientras las familias campesinas humildes se conformaban con hierbas cultivadas en sus jardines. Algunas recetas pedían machacar habas cocidas en una pasta, luego formarlas en empanadas y freírlas en manteca o aceite, esencialmente creando hamburguesas vegetarianas medievales. Durante la temporada de Cuaresma, cuando las reglas de la Iglesia prohibían el consumo de carne durante 40 días, las habas se volvían aún más importantes. Los monjes medievales viviendo de habas y oración podrían haber experimentado visiones espirituales o tal vez solo un nivel sin precedentes de flatulencia. De cualquier manera, el consumo de habas se disparaba dramáticamente durante los períodos de ayuno religioso. No todo sobre las habas era beneficioso, sin embargo. Algunas personas de ascendencia mediterránea portan un rasgo genético llamado deficiencia de glucosa 6, fosfato deshidrogenasa, que puede causar una reacción peligrosa llamada favismo cuando comen habas. La condición se reconocía incluso en tiempos medievales,
aunque no se entendía científicamente. Los textos médicos del período advertían que algunas personas se enfermaban después de comer habas, pero no sabían por qué. Mientras la producción de carne se volvía más eficiente en siglos posteriores, las habas gradualmente perdieron su prominencia en la agricultura europea. Sin embargo, su legado permanece en platos tradicionales a través de Europa, África del Norte y el Medio Oriente. En partes de Italia y España, las habas secas aún se muelen en harina para hacer pan, continuando una tradición que se extiende por más de 1000 años. Las habas suministraron la proteína crucial que construyó músculos medievales y mantuvo a los trabajadores lo suficientemente fuertes para construir edificios masivos de piedra que aún están en pie hoy. Pero la proteína sola no podía proporcionar cada nutriente necesitado por el cuerpo medieval. Para eso, las comunidades recurrieron a un cultivo de crecimiento rápido que podía plantarse durante brechas en la temporada de cultivo. El trigo sarraceno es la comida rápida medieval que mantuvo a la gente alimentada cuando otros cultivos necesitaban más tiempo. A pesar de su nombre, el trigo sarraceno no está relacionado con el trigo en absoluto. En realidad, es una semilla relacionada con el ruibarbo. Llamar al trigo sarraceno un tipo de trigo es como llamar a un conejillo de Indias un tipo de cerdo. Completamente engañoso, pero se nos quedó de todas formas. El superpoder del trigo sarraceno era su increíble velocidad de crecimiento. Mientras el trigo demandaba meses para madurar, el trigo sarraceno podía cosecharse en solo 10 a 12 semanas. Los agricultores medievales a menudo lo plantaban como una póliza de seguro. Si la cosecha principal de grano fallaba, el trigo sarraceno aún podía prevenir la hambruna invernal. Era básicamente el equivalente medieval de ordenar pizza cuando quemas la cena. El plan de respaldo que siempre entrega. Esta planta humilde prosperaba en suelos pobres y ácidos donde otros cultivos luchaban. Crecía felizmente en campos rocosos, arenosos o pesados de arcilla con nutrientes mínimos. Era esencialmente la planta. Comeré lo que sea que esté en el refrigerador y no me quejaré, del mundo agrícola medieval. Los cocineros medievales usaban trigo sarraceno en gachas, panqueques, pan rústico e incluso cerveza. La cerveza resultante, oscura, era más barata que la cerveza de cebada, pero aún proporcionaba calorías y nutrientes. La cerveza medieval de trigo sarraceno probablemente sabía como pan líquido con un golpe, pero después de un día de arrastrar piedras para la Weihnachtszeit, construcción de catedrales, nadie estaba publicando reseñas de una estrella sobre notas de sabor sutiles. El perfil nutricional del trigo sarraceno haría suspirar a los influencers modernos de salud. Contiene los 8 aminoácidos esenciales, convirtiéndolo en una fuente de proteína completa. Taza por taza, el trigo sarraceno medieval proporcionaba más proteína que la avena moderna, más antioxidantes que muchas frutas y contenido de fibra que pone en vergüenza al pan blanco. Si el trigo sarraceno medieval tuviera una cuenta de Instagram hoy, estaría publicando selfies de gimnasio y vendiendo planes de nutrición. Aún más notable era la capacidad del trigo sarraceno para mejorar la salud del suelo. Su crecimiento rápido y denso suprimía malezas y prevenía la erosión. Sus raíces liberaban compuestos que hacían el fósforo más disponible para futuras plantaciones. Los agricultores medievales no entendían la química, pero sabían que los campos donde había crecido trigo sarraceno producían mejores rendimientos la siguiente temporada. El trigo sarraceno básicamente estaba fertilizando los campos y luchando contra las malezas, mientras también alimentaba a la gente. El multitarea medieval, que hace que nuestros intentos de equilibrio trabajo-vida parezcan patéticos. Entonces, ¿por qué el trigo sarraceno cayó en desgracia? Mientras la agricultura se industrializaba, los cultivos se valoraban, basándose en rendimiento y estabilidad de almacenamiento. El trigo, maíz y arroz, todos se almacenan más tiempo y producen más calorías por acre. El trigo sarraceno fue esencialmente despedido de su trabajo como cultivo principal por ser demasiado peculiar e independiente.
cualidades que podrían hacer un compañero de trabajo interesante, pero no encajan con la agricultura industrial. Hoy, el trigo sarraceno se vende a precios premium como superalimento, algo que desconcertaría a los agricultores medievales que lo veían como comida humilde de emergencia. Los campesinos medievales estarían sorprendidos de ver profesionales urbanos pagando $15 por una bolsa pequeña de lo que una vez se consideró el plan de respaldo cuando mejores granos no estaban disponibles. ¿Están pagando cuánto por la comida de emergencia? ¿Desapareció toda la comida real? Cuando el invierno se instalaba y los alimentos frescos se volvían escasos, las comunidades medievales dependían de productos almacenados como el trigo sarraceno, pero incluso en los meses más duros encontraban formas de complementar su dieta con verduras resistentes que podían soportar heladas y nieve. El Good King Henry tiene hojas triangulares en forma de flecha de color verde oscuro que se parecen algo a la espinaca. A diferencia de sus primos modernos, podía sobrevivir condiciones invernales brutales. Las heladas que matarían a la mayoría de las verduras simplemente no podían derrotarlo. Los inviernos medievales eran duros, pero esta planta era más dura, como ese vecino que usa pantalones cortos todo el año sin importar el clima. El nombre Good King Henry probablemente viene de una corrupción de Guter Heinrich en alemán, refiriéndose a espíritus domésticos que se creía ayudaban en el hogar, apropiado para una planta que parecía aparecer mágicamente justo cuando la gente más la necesitaba. Lo que hacía verdaderamente especial al Good King Henry era su versatilidad. Los brotes jóvenes podían cosecharse en primavera temprana y prepararse como espárragos. Las hojas tiernas se usaban en sopas, guisos y mezclas de relleno medievales. Las semillas incluso podían molerse y agregarse a la harina para pan en tiempos de escasez extrema. Nutricionalmente, el Good King Henry era una potencia, rico en vitaminas A y C. Proporcionaba nutrientes cruciales cuando el escorbuto amenazaba la salud invernal. Las hojas contenían cantidades significativas de hierro, calcio y potasio, todos minerales vitales a menudo faltantes en la dieta invernal limitada de pan y carnes conservadas. Los hogares medievales no cultivaban Good King Henry en filas organizadas, como verduras modernas. En su lugar, lo alentaban a crecer en parches semisalvajes, cerca de sus hogares. Protegerían parches de la planta y esparcirían sus semillas en ubicaciones convenientes donde pudiera prosperar con cuidado mínimo. Era esencialmente preparación medieval de comidas, configurarlo una vez y luego olvidarse hasta la hora de cenar. Una vez establecido, el Good King Henry regresaría año tras año sin replantar. Algunos parches se sabe que sobrevivieron durante décadas, alimentando múltiples generaciones de la misma familia. Incluso en años cuando los cultivos anuales fallaban debido al mal clima o agitación política, el Good King Henry aún aparecería, confiable como las estaciones mismas. A pesar de su popularidad medieval, el Good King Henry casi completamente desapareció de nuestras dietas para el siglo XIX. Mientras la agricultura se volvía más comercializada, las verduras se valoraban cada vez más por su rendimiento, capacidad de almacenamiento y uniformidad, cualidades que esta planta de corazón salvaje carecía. El Good King Henry esencialmente fue empujado fuera de la agricultura por verduras con mejores equipos de marketing y más atracción comercial. Los consumidores modernos probablemente caminarían pasando un parche de Good King Henry para llegar a la exhibición de espinaca orgánica en Whole Foods, nunca dándose cuenta de que están ignorando una verdura que mantuvo vivos a sus ancestros a través de incontables inviernos duros. Mientras las verduras resistentes como el Good King Henry ayudaron a la gente medieval a sobrevivir los meses escasos, sabían que la supervivencia requería más que solo verduras. Cada aldea medieval dependía de otro cultivo antiguo. Si tuvieras que elegir un cultivo que definiera la vida medieval desde el amanecer hasta el anochecer, la cebada ganaría el premio. Este grano humilde no era solo comida, era desayuno, cena y la bebida que lo acompañaba todo,
La cebada estaba en todas partes en la Europa medieval. La evidencia arqueológica consistentemente la muestra como el grano más comúnmente encontrado, a menudo representando más del 50% de todos los restos de grano. A diferencia de granos más elegantes, la cebada crecía bien en suelos pobres y climas duros, haciéndola ideal para las condiciones de cultivo menos que perfectas de la Europa medieval. La versatilidad de la cebada la hacía particularmente valiosa. El grano podía molerse en harina para pan, especialmente para las clases bajas. También podía hervirse entero en una gachas, que servía como desayuno básico a través de Europa. Pero el papel más significativo de la cebada en la sociedad medieval era como ingrediente primario en cerveza, la bebida diaria de elección para casi todos. Las fuentes de agua a menudo estaban contaminadas, mientras el proceso de elaboración hacía la cerveza más segura para beber. La gente medieval no estaba bebiendo cerveza todo el día porque quisieran festejar. Solo estaban tratando de no enfermarse del agua, que es probablemente la razón más responsable para estar ligeramente mareado en el desayuno. Jamás. El adulto medieval promedio consumía entre 1 y 5 litros de cerveza diariamente. Los registros señoriales de la Inglaterra del siglo XIII muestran que la elaboración usaba hasta el 30% de la cosecha total de cebada en algunas áreas. El proceso de elaboración mata bacterias dañinas y la cerveza resultante proporciona calorías, nutrientes e hidratación segura. La cebada también jugó un papel crucial en alimentar ejércitos medievales. Las campañas militares dependían de la cebada porque era liviana cuando se secaba. Podía convertirse rápidamente en gachas en condiciones de campo y viajaba bien sin echarse a perder. Las famosas galletas duras que sostenían a los ejércitos a menudo se hacían con harina de cebada. Eran tan duras que los soldados medievales probablemente tenían mejor seguro dental que nosotros hoy. Oh, espera, no tenían ninguno, lo que explica mucho sobre los dientes medievales. El perfil nutricional de la cebada la hacía ideal para sostener cuerpos medievales que trabajaban duro. Una libra de cebada contiene aproximadamente 1.650 calorías y 50 gramos de proteína, aproximadamente la mitad de las necesidades calóricas diarias para un trabajador medieval, laborando en los campos o construyendo una catedral. La cebada incluso influyó en las estructuras sociales medievales. Muchos agricultores arrendatarios pagaban su renta en cebada, y las obligaciones feudales a menudo incluían ayudar con la cosecha de cebada en la tierra del señor. Tener una buena cosecha de cebada podía literalmente determinar si una familia sobreviviría hasta el año siguiente o enfrentaría la inanición. Interesantemente, la elaboración de cebada creó oportunidades para mujeres en la sociedad medieval. La elaboración a menudo se consideraba trabajo de mujeres en muchas partes, de Europa hasta la Edad Media tardía. Las cerveceras femeninas conocidas como alewives producían cerveza en sus hogares y vendían el excedente. Estas mujeres de negocios medievales básicamente dirigían el equivalente de cervecerías artesanales mucho antes de que tipos barbudos en camisas de franela lo pusieran de moda. Sorprendentemente, muchos expertos en alimentos y agricultores están comenzando a mirar hacia atrás a estos cultivos resistentes con interés renovado, especialmente mientras enfrentamos desafíos que nuestros ancestros medievales habrían entendido demasiado bien. Estos cultivos medievales olvidados no son solo curiosidades históricas, podrían ser exactamente lo que la agricultura moderna necesita. Mientras el cambio climático trae clima impredecible y los suelos luchan por sostener la agricultura intensiva, estas variedades antiguas ofrecen soluciones sorprendentes. Los cultivos, medievales como las habas, naturalmente fijaban nitrógeno en el suelo, mientras el trigo sarraceno hacía el fósforo más disponible y suprimía malezas. El trigo Emmer prosperaba en suelos pobres que harían fallar a las variedades modernas. Las chiribías sobrevivían inviernos duros y mejoraban en sabor después de las heladas. Mientras los patrones climáticos se vuelven más extremos, estos
Cultivos resistentes ofrecen confiabilidad cuando las variedades modernas podrían fallar. Los perfiles nutricionales también merecen otra mirada. Las variedades antiguas como el Emmer contienen más proteína y minerales que el trigo moderno. El trigo sarraceno ofrece proteína completa y mejor control del azúcar en sangre. Estos cultivos medievales eran básicamente superalimentos antes de que los influencers comenzaran a cobrar $20 por batidos hechos con ellos. Los agricultores, de pequeña escala, y chefs ya están liderando el renacimiento. El trigo Emmer ha reaparecido como farro en menús de restaurantes. Los cerveceros artesanales están experimentando con variedades históricas de grano. Los expertos en seguridad alimentaria señalan estos cultivos olvidados como herramientas importantes para la diversidad agrícola. Los campesinos medievales probablemente estarían confundidos de ver sus alimentos de supervivencia rebautizados como artículos de lujo, pero definitivamente apreciarían la ironía de gente rica, descubriendo repentinamente lo que mantuvo viva a la gente pobre durante siglos. Tal vez es tiempo de que aprendamos de la sabiduría práctica de los agricultores medievales que lograron alimentar poblaciones sin combustibles fósiles, fertilizantes químicos o cadenas de suministro globales.